Eh, Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. En esta oportunidad permítanme eh, dirigirme hacia ustedes y saludarles de manera efusiva para poder continuar con el desarrollo del curso en sí de la geometría. En esta parte del curso vamos a empezar a estudiar un nuevo desliz de la geometría, en este caso la geometría analítica, ¿no? Y para ello vamos a explicar qué es ello, qué propiedades cumple, cómo funciona, cómo trabaja, todo ello, las características principales. Bueno, es fundamental hacer una pequeña aclaración de por qué le llaman geometría analítica, cómo nace, de dónde surge y todo ello, ¿correcto? En ese sentido, pues muchachos, hay una nueva geometría que justamente nace producto de la necesidad del hombre. Entonces, diremos nosotros, ¿no?, que siempre el ser humano, debido a su sentido común de los objetos que lo rodean, ya sea por intuición o por necesidad, siempre busca una respuesta, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Claro que sí. Entonces, en ese afán de encontrar una respuesta a una necesidad, siempre el hombre busca un camino, ¿no?, que lo conduzca hacia su objetivo. Realiza muchos intentos, experimentos, investigación, exploración y muchas cosas en todos los campos. Específicamente en las matemáticas se puede ver eso con claridad. Desde la necesidad de crear los números para poder cuantificar diversas magnitudes, así también, por ejemplo, para medir los terrenos, las chacras, contar sus animales, los productos, sus ganados, ¿no? Ellos han plantado, por ejemplo, la idea de un número. Así también para introducir las variables, que es el desplazamiento, para determinar, por ejemplo, también la rapidez con la que una persona se desplaza de un lugar a otro. Se puede realizar de repente en varias direcciones un desplazamiento. Uno puede ser de manera vertical, otro de manera horizontal, ¿no? Entonces vamos a necesitar nosotros direcciones. Para eso vamos a nosotros necesitar, ¿qué cosa? Un punto de referencia. Entonces, para ello se crea un eje, ¿no? Para ello se crea un eje. Por ejemplo, el eje Y cuando tiene que desplazarse una cierta distancia en una dirección vertical y otra distancia en otra dirección, por ejemplo, horizontal, lo creamos el eje X. Eso lo conocíamos. Para ello, pues crea esos dos ejes. El ser humano creó dos ejes, una en dirección horizontal y otra en dirección vertical. Entonces, el cual tendrá en común un punto fijo denominado, ese punto fijo se va a llamar origen. Justamente esta gráfica. Vamos a pasarla a estudiar posteriormente, no te preocupes, tranquilito además. Muy bien. Entonces, y nosotros podemos seguir conversando y hablando y analizando, ¿no? El tiempo pasado, la historia nos data. Sobre las matemáticas, por ejemplo, encontramos muchos nombres de grandes hombres de ciencia quienes aportaron para el desarrollo. Así tenemos, por ejemplo, pues a Kepler, ¿no?, a Johannes Kepler, más o menos en el siglo XIV, quien manejó la idea de ejes, ¿no? Claro, la idea de ejes. Pero es con el gran filósofo y matemático francés donde justamente se logra insertar este término geometría analítica y su desarrollo en grandes proporciones. ¿Ah? O sea, podemos decir que es el padre de la geometría analítica, este matemático francés llamado René Descartes, o también le dicen Renato Descartes, ¿no?, en los años 1596 a 1650 aproximadamente. Él profundizó y analizó en una de sus obras publicadas, dedicada exclusivamente al tratado de la geometría analítica, el estudio analítico de los ejes coordenados. En este caso estamos considerando a este eje y a este también otro eje, ¿no?, ejes coordenados. Ahora,
o también llamado coordenadas cartesianas, ¿no? O también se le dice, ¿no? Sistema de ejes rectangulares y varios nombres que va a recibir posteriormente. Bueno, en este sistema realizó el estudio de las propiedades y naturaleza de la línea curva en su inicio, René Descartes. Hay que tener en cuenta eso. Hizo el estudio de las líneas curvas. Pero contemporáneo, o sea, a la par casi, a Descartes, ¿no? Se presenta también un gran matemático como Pierre Fermat, en 1600 a 1665, quien realizó el estudio y análisis de las ecuaciones de la línea recta, por ejemplo, ¿no? Pierre Fermat hace el análisis de ecuaciones de una línea recta, de la circunferencia y de las cónicas y todo ello, ¿no? De la elipse, vamos a hablar luego de la parábola y todo ello. Sin embargo, la geometría analítica también fue denominada posteriormente la geometría de los métodos algebraicos. Y pues da lugar a la creación del análisis de las variables, ¿no? El álgebra vectorial, la geometría analítica vectorial. Por ejemplo, la geometría analítica vectorial es de gran importancia en el campo de la matemática, la física, y es bastante extraordinaria. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad planteada por Albert Einstein, ¿no? Y así entra el campo vectorial y sus métodos aplicativos. Entonces es muy importante, ya ves, que todo nació producto de una necesidad, ¿no? Claro. Así como lo decía, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito desplazarme hacia la derecha, tendré que necesitar o orientarme de algún punto de referencia. En este caso va a ser el eje horizontal. Y si me quiero desplazar hacia arriba o en la vertical, necesitaré de este eje, que también tiene su nombre. Bueno, vámonos ahora sí, después de este pequeño comentario, a hablar pues sobre el plano cartesiano en sí. Bueno, ¿qué cosa es un plano cartesiano? Profesor, ya hemos visto más o menos por qué nace, cómo nace, de dónde nace, profe, y quién es el protagonista de esta geometría analítica. Hemos visto que es René Descartes, ¿no? ¿Ya? Y ahora diremos entonces, nosotros pasaremos a estudiar para su desarrollo en su verdadera y gran dimensión, vamos a partir del plano cartesiano, ¿no? Debido a su nombre de René Descartes, obviamente, Cartes, cartesiano, ¿no? De ahí nace. Bueno, el plano cartesiano, jóvenes, presta atención, es el conjunto de todos los pares ordenados del plano, que está determinado por dos rectas numéricas reales perpendiculares. O sea, esta recta de acá es una recta numérica horizontal y esta otra recta es una recta numérica vertical, donde estas dos forman un ángulo de 90 grados al intersectarse. ¿Perfecto? Ese es un plano cartesiano. ¿Ya? Siendo pues ya de la misma forma, ¿no? Dichas rectas también son los ejes coordenadas rectangulares o plano cartesiano, como se suele decir por lo común, y a la intersección, a este punto se le llama origen de coordenadas, así por ejemplo se le llama. Muy bien. Entonces en el gráfico vamos a mostrar el plano cartesiano y para ello vamos a ubicar por ahí, pues a ver los números. Si bien es cierto están formados por rectas numéricas, deben estar números en ellas, ¿cierto? Muy bien, a ver, pasemos a analizar. Explicaremos entonces a menudo para los jóvenes. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. En esta recta numérica, este punto de intersección, como lo dijimos, es el origen de coordenadas. Vamos a decir siempre, ahí está entonces el punto 0. Entonces, los números que se encuentran hacia la derecha en este eje que nosotros le vamos a llamar eje X, y a este eje que le vamos a llamar, por ejemplo, eje Y o eje Y, ¿no? Vamos a tener números tanto negativos como positivos. En este caso, los números que van a estar ubicados
del origen de coordenadas hacia la derecha son números positivos. Entonces vamos a nosotros considerar números enteros. 0 vendrá pues el más 1, el más 2, el más 3, el más 4 y así sucesivamente será hasta el más infinito. Muy bien, ¿qué más? Nosotros diremos también que del 0, o sea del origen de coordenadas hacia la izquierda estará también los números negativos. Entero negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta el menos infinito. ¿Ven? De la misma forma, como esto también es una recta numérica, solo que se ha puesto en una posición vertical, los números que se encuentran por encima del origen de coordenadas serán siempre positivos. Entonces diríamos, por ejemplo, este de acá será número positivos. Como ya acá está el 0, entonces hacia arriba será pues el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces coloquémosle por acá, más 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente hasta el más infinito. De la misma forma por acá, profe, por acá estará entonces el menos 1, claro que sí, campeón. Por acá estará el menos 2, claro que sí. Por acá estará el menos 3, claro. El menos 4 y así sucesivamente hacia el menos infinito. Y como usted verá, son rectas numéricas, tanto horizontal, vertical, donde a la horizontal le vamos a llamar eje de las X, a la vertical eje de las Y. O también recibe otro nombre, ¿no? Eje de la abscisa a la horizontal y eje de la ordenada a la vertical. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a analizar esto. Pongamos sus nombres por acá. Diremos, por ejemplo, a este de acá también se le llama como el eje de la, que dijimos, eje de la ordenada, eje de las ordenadas, ¿no? Eje de las ordenadas. Muy bien, vamos a ponerlo por acá para que se te quede ahí, pues muchacho, para que estudies. Eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Eje de las, ¿qué, profe? De las ordenadas. Ordenadas. Eje de las ordenadas. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Eje de las ordenadas. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Ah? Muy bien. Entonces, se puede decir eje de las Y o eje de las ordenadas. De la misma forma, el eje de las X, o también llamado eje de las abscisas. Eje de las abscisas. Bueno, vamos a poner por acá, para que no te olvides, que a este también se le llama eje de las abscisas. Eje de las abscisas. Ahí. Muy bien. Eje de las abscisas. Ahí está, ¿bien? Entonces, profe, este de acá se llama eje de las abscisas. Muy bien, vamos a colocar entonces, esto se llama también eje de las abscisas. Eje de las abscisas. ¿Y cómo se escribe abscisas? Muy bien, muy buena pregunta ahí del campeón. Eje de las abscisas. Ahí está, así. ¿Bien? Perfecto. Profe, pero algo más, un detalle más. Usted me dijo de que el punto de intersección de estas dos rectas numéricas perpendiculares también se llama origen de coordenadas. Muy bien. Qué bien recuerdo, muchacho. Eso es importante. Ese de ahí, justamente ese punto en común, se llama pues origen de coordenadas. Origen de coordenadas. Origen de coordenadas. Ya que de ahí pues nacen tanto números hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Eso es importante. Origen de coordenadas. Ahí. ¿Qué tal? ¿Ven? Algo sencillo. Así. Vamos a ir reconociendo el esqueleto del plano cartesiano, entonces. Bajo este plano cartesiano se desarrolla todo lo que vamos a ver
posteriormente el estudio de la geometría analítica. Entonces ya hemos ido reconociendo. Ahora, ya hemos dicho también, ¿no?, que el plano cartesiano va a estar formado por un conjunto de puntos, profe, por conjunto de puntos. Por acá habrá un punto A, por acá habrá un punto B, y así, conjunto de puntos. Bueno, donde esos puntos no son cualquier punto, ojo, sino que es un par ordenado, o es un punto acompañado por dos números. Y esos dos números pues se llaman par ordenado. ¿Ya? Listo. El conjunto de todo ello va a formar el plano cartesiano. Muy bien. Ahora, también para aclarar, solo en esta parte nada más, para aclarar, ¿no?, nombrando en el sentido antihorario, nosotros decimos a este de acá es el primer cuadrante. En sentido antihorario, o sea, por acá. Luego sería esto de acá, también se le llama el segundo cuadrante. Y acá, a este de acá se le llama también, es el tercer cuadrante. Y este de acá será el cuarto cuadrante. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Ve? Interesante, ¿sí? Interesante. Muy bien. Ahora, una vez analizado todo esto, nosotros no vamos a estudiar de manera desordenada los puntos, sino siempre van a estar ordenados. Profe, ¿cómo así? Es que uno de los puntos pertenecerá al eje X y el otro pertenecerá al eje Y. Entonces vamos a tener que necesitar, o nos urge saber, cómo ubicamos los puntos en un plano cartesiano. ¿Ya? Y por eso pongo por acá ubicación de un punto en el plano cartesiano. Bueno, para eso igual, ya que ya hemos visto por acá, hemos reconocido la forma general, entonces diremos que este es el eje Y, o llamado también eje de las abscisas, ordenadas. Muy bien. Este es el eje X, o llamado eje de las abscisas. Y este de acá, el punto de intersección, es el eje de las coordenadas, donde por acá números positivos, números negativos. Por arriba números positivos, para abajo números negativos. Así de simple, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, digamos, vamos a ubicar un punto determinado, pero para ello vamos a poner su número por acá. El que esté por acá, pues, obviamente el 0, siempre ahí en origen de coordenadas, el 1, el número 2, el número 3, el número 4, y así sucesivamente. Por acá de la misma forma. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y así sucesivamente puede continuar. Por abajo de la misma forma. El número 1, número 2, número 3, número 4 hasta arriba, por acá serán las negativas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nada, de esa forma sería, ¿no? Entonces, mira, a esa ubicación de un punto en el plano cartesiano es un postulado, ¿ya? Ya que en el plano existen infinitos puntos, no sé cuánto, ¿verdad? Y a cada punto se le asocia, pues como dijimos, un único par o pareja de números, denominado par ordenado, ¿no? Entonces ahora, y esos pares ordenados, esas son distancias a los ejes, o pertenecen en todo caso a los ejes, el cual está fijado por una recta, sea horizontal o una recta vertical, ¿no? Entonces, eje de abscisa o eje de ordenada. Entonces, jóvenes, vamos a ir analizando ahora la ubicación. ¿Cómo ubicamos? A ver. Por ejemplo, diremos nosotros, ¿no? Sea un punto P en el plano cartesiano, ¿no? Sea un punto P en